justo es que es una cosa un poco curiosa. Una chavala tenía cita cogida conmigo y de repente tuvo que anularlo porque fue un ingreso de pim pam, o sea, de la noche a la mañana. Y de repente esa chica está una semana ingresada en el hospital, los médicos no saben por qué, dicen que puede ser porque ha comido algo mal cocinado, que no sé yo qué pensar, no sé hasta qué punto es algo mal cocinado, pero bueno, porque es una chica que hace deporte, ha comido toda la vida, vive con su madre, siempre lo ha cocinado su madre, o sea que chica sana en teoría y tal. Pero bueno, yo tengo mi teoría de que como la han atiborrado durante casi un mes entero antibióticos, se han cascado la flora intestinal y entonces, a poco que algún nutriente o algo, yo no sé el qué, bueno, total, que ya le han dado el alta hospitalaria sin tratamientos, sin nada. O sea, como ya no tiene dolor y ya no tiene fiebre, pues te vas para tu casa, es lo que tiene. Entonces, si a esa chica se le podría recomendar el Ren Shenyan para dar un poco la vuelta, para que tenga, porque está súper débil, no tiene apetito. Lo único que le apetecen son caprichitos, pero claro, normal, si ha estado ingresada no sé cuánto tiempo, pues eso, pero no le apetece comer lo que antes comía de normal. O sea, una dieta habitual en la casa. Claro, lo que habría que ver es qué síntomas tenía realmente en su momento y qué síntomas tiene ahora mismo. ¿Tú Pues lo tienes todo claro? Lo digo porque a lo mejor podría ser interesante analizar el caso entero. ya, yo sé que ingresó porque tenía fiebre y dolor en el abdomen. No hay más. No. Fiebre que no lo conseguían controlar y un dolor en el abdomen brutal porque es chica dura, o sea, ya conozco a la chica y es durísima. O sea, que para irse de ingreso, o sea, de urgencias, con dolor abdominal, eso es que tuvo que ser un dolor importante. Y pensaban que sería una peritonitis o de ese estilo y al final lo han descartado todo. Y ahora lo único que le queda es falta de apetito. Y aparte porque tiene un miedo morrocotudo, porque no quiere saber nada de hospitales, ni de médicos, ni de tratamientos, ni de nada. Pero tú le has llegado a ver. No, 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 todavía no le he podido llegar a ver porque encima su clase está confinada y ella no ha ido a clase, claro, no, no, y a la calle sale poco. Tenemos muy pocos datos. Es muy complicado ya, ya. Tenemos muy pocos datos para saber. Porque ese tipo de dolor abdominal con fiebre se puede dar por un fuego de intestino, se puede dar por una humedad calor en el Ya, intestino ya, y no, tenemos pocos datos. ya. Evidentemente, para ayudarla, quiero decir, lo que habría que ver es si tuvo muchas diarreas, es decir, estuvo mucho tiempo, hizo mucha pérdida líquidos, principalmente, y de chi, claro, cuando se pierde líquido se pierde chi. Entonces, podría ser para ella favorable, sí, una deconvalecencia como es el REN, ¿sabes? Pero Y de convendría. inicio, ¿eh? Porque la madre también le ha dicho, vamos donde miren y tal, pero es que no quiere saber nada de nadie. En estos momentos todo el que sea sanitario y ayuda, no, no, no. O sea, dice que Claro. necesita tiempo para el susto que se ha llevado o lo que sea. No sé cómo está. A ver, ayudarle, evidentemente ayudarle le puede ayudar, ¿vale? Ya, Una fórmula para la convalecencia, el Rensen, le puede ayudar. Lo que pasa es que estamos dando una fórmula a ciegas, ya, ya. porque no tenemos, Ya. realmente tenemos Yo, síntomas que en su momento se habrían podido tratar de una forma ya, determinada, ya, pero, ya, que sí, que sí. Pues no sé, ¿sabes? yo decía más que nada eso, igual para que ella se vea con un poquito más de fuerza o algo y luego ya que se anime a venir, o sea, para que la podamos mirar como se tiene que mirar. Más que Claro. nada en ese sentido, a ver si alguna fórmula que igual en ese sentido le pueda ayudar para que arranque para poder hacer un diagnóstico en condiciones de la Claro. situación actual. Pues yo a lo mejor
Esto es la sensación que yo tengo por lo que me cuentas. Siendo una persona deportista, valoraría darle o bien el Sijuncitán, que es la fórmula pura para el estancamiento, para la insuficiencia de chi, ¿vale? O a lo mejor valoraría una como el Bachentan para la insuficiencia de chi de sangre. Ok. Para que son dos fórmulas que lo que van a hacer es tonificarles el chi, tonificarle el chi. Vale. Porque damos por hecho que ya ha expulsado todo factor patógeno. Ya, claro, claro. Sí, que también al haber accedido ya a su cuerpo esté ahí, aunque esté como medio dormido en estos momentos. O Claro, está atacando otra cosa que no sabemos. Ya, vale, vale. ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, ya lo miro y a ver si aunque sea su madre la lengua o algo, es que algo, no Claro, sé. por eso, aunque ella no quiera, quiero decir, podría ser interesante que si hoy, esta tarde, pudieras hablar con la madre y decirle, preguntarle a la madre que te dé la información no directa o a ella incluso decirle, mira, está esto, ¿te parece bien? Ya, Y mañana se analiza el caso con más información. sí, ya le intentaré a ver qué me cuenta. A ver qué me... ¿Sabes qué? Es que, ¿por qué soy tan...? Es decir, yo soy muy lanzada para mandar fórmulas normalmente. Ya. Pero, ¿por qué soy tan prudente? Por norma general, ese tipo de cosas se pueden dar por un factor patógeno externo, ¿no? Si las, perdona, tengo una mosquita por aquí. Si damos fórmulas para tonificar el chi, podemos interiorizar el factor patógeno. Ajá. Entonces, por eso yo os la recomendaría, sí, siempre que tenga claro que el factor patógeno lo ha eliminado, Ya, vale, vale. Ok, ¿sabes? Entonces, por eso, sí, posiblemente le venga bien porque es una persona fuerte, está sana, pero ¿y si tuviera un pequeño rebrote? ya. Entonces dejaría de confiar totalmente en ti, posiblemente. Ujú. Ok, pues nada, intento hablar con su madre y a ver qué me cuenta. A ver Sí, si a hay... ver, sácale toda la información que puedas a la madre y mañana con la información que te dé la madre de cómo se encuentra exactamente, qué síntomas tiene ahora, en que si por ejemplo ya está yendo al servicio normal, si ya no, quiero decir, la fiebre, el hecho de que ya no tenga fiebre implica que el cuerpo ya no se está defendiendo. Por lo que normalmente cuando el cuerpo ya no se está defendiendo es que el factor patógeno ya lo ha liberado, ¿vale? Ya, La fiebre no es más que un síntoma de un factor patógeno externo que nos está atacando. Entonces, si ya no hay fiebre, pero claro, habría que ver, claro, si ha estado hospitalizada, lo primero que habrán hecho es bajarle la fiebre. Entonces, lo mismo su cuerpo ya no está haciendo fiebre porque le han dicho no hagas fiebre, no ya. porque no lo necesite, No, ¿comprendes? sí. Entonces, intenta sacarle todos los datos posibles de todo, de con cómo la han tratado, qué te le pasaba exactamente cuando ingresó y qué síntomas tiene en este momento. Y a Vale, partir de ahí, bueno, mañana se analiza y a lo mejor te digo, pues es evidente que necesita esto, ¿vale? ya. O no, ¿vale? Vale. Muy Puede bien. ser interesante. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, pues vamos a continuar. A ver si se quiere abrir. Vale. Continuamos con estancamiento de sangre. ¿Vale? Eh, Normalmente el estancamiento de sangre se produce o bien por un estancamiento de chi mantenido en el tiempo o bien por una insuficiencia de sangre mantenida en el tiempo, ¿vale? Una cosa es un hematoma. Sabemos que un hematoma es un estancamiento de sangre, pero un hematoma que se produce debido a un golpe puede ser
simplemente un estancamiento de sangre momentáneo por una insuficiencia de chi de bazo. Los hematomas que se mantienen en el tiempo, que duran mucho tiempo, sí que nos están hablando de un estancamiento de chi de sangre, ¿vale? Síntomas claros del estancamiento de sangre será la epístasis, los vómitos con sangre, los hematomas que duran mucho tiempo, las reglas dolorosas e irregulares, la sangre menstrual oscura y con coágulos, las masas en abdomen, las uñas, labios y tez púrpura, las petequias que salen, la lengua púrpura, sobre todo en los bordes o con manchas púrpuras, y el pulso será de cuerda, ¿vale? Podéis ver, echar un vistazo a estas lenguas que he puesto, y son 3 lenguas que nos hablan claramente de estancamiento de sangre. No son de las peores, ¿eh? En fin, son lenguas bastante normalitas, porque si os pongo una de las peores, pues normalmente no se suelen ver mucho en consulta. Vimos una aquí, pero que estaba con bastante estancamiento y estaba bastante peor que estas, pero esto son lenguas esta es de la que peor está de todas ellas. Podéis ver cómo tiene, pero además podéis ver cómo tiene hasta en el bazo. ¿Veis? El estancamiento de sangre y las petequias. Es decir, esos son síntomas claros del estancamiento de sangre. También sabéis que un dolor fijo en una zona determinada y que a la presión no alivia, también es un estancamiento de sangre, ¿vale? Cualquier tipo de dolor que cuando tú tocas alivia, eso es un estancamiento de chi. Pero el dolor que hay que cuando tocas duele es estancamiento de sangre. ¿Qué patologías más? Yuli, perdona, ¿la petequia tiene que ser roja para que sea estancamiento de sangre? Si es un poco más blanquecina, ¿sería de chi? Si la petequia es más blanquecina, habría que valorar síntomas del estancamiento de chi o de la insuficiencia de sangre. Vale. O sea, que para que sea de sangre más bien tiene que ser roja. Bueno, no sé que tenga insuficiencia, claro. Claro, normalmente son rojas las de estancamiento puras, de estancamiento de sangre son rojas. De hecho, tener en cuenta que un estancamiento de sangre normalmente conlleva calor, ¿vale? Y cuando hay petequias que son blanquecinas, hay que valorar el estancamiento de chi o la insuficiencia de sangre. Puede haber un estancamiento de sangre, pero con, sobre todo, insuficiencia de sangre. Hay una fórmula muy interesante para estancamiento de sangre con insuficiencia de sangre, ahora la veremos. Pero sí, ¿vale? Vale, gracias. ¿Qué patologías o molestias nos puede derivar un estancamiento de sangre? Pues hipertensión, migrañas, endometriosis, adherencias postoperatorias, artritis, miomas, enfermedades coronarias, trombos, tromboflebitis, infarto cerebral. En ningún momento he hablado de cáncer. Para la medicina china el cáncer en sí no es algo que exista. ¿Por qué? Pues porque no existe un síndrome que sea, ¿vale?, exactamente eso. Pero por norma general es un estancamiento, o bien de chi o bien de sangre. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos si hablamos de rangos de dificultades de enfermedades, ¿no?, o de patologías, ya creo que esto ya lo comenté. Una insuficiencia puede ser difícil de tratar porque tenemos que hallar la causa del por qué el cuerpo crea esa insuficiencia, ¿no? No solamente tratar la insuficiencia en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de insuficiencia de sangre. Pero normalmente no nos van a conllevar a enfermedades muy, muy graves. Pero un estancamiento de chi
o un estancamiento de sangre mantenidas en el tiempo sí que nos pueden conllevar a enfermedades graves, ¿vale? A enfermedades coronarias, al infarto cerebral que aquí comento, a los miomas y al cáncer, ¿vale? El cáncer es un estancamiento o bien de sangre o bien de chi. Entonces, por eso es muy importante visualizar los estancamientos y tenerlos siempre en cuenta. Fórmulas para el estancamiento de sangre. Dan Qui Sinitan. Esta es una fórmula para el frío en los canales, en los Chiang Mai. Los Chiang Mai, supongo que sabéis lo que es, pero por si acaso lo comento, son las partes más pequeñas de las venas, es decir, esas pequeñas venas finales y arterias, por supuesto, ¿vale? Las arteriolas. Los Chiang Mai son las venas que nos llegan a manos, a pies, a nariz, a orejas, ¿vale? El Dan Qui Sinitan es una fórmula para movilizar el estancamiento que se produce en ese tipo de venas, en los Chiang Mai, pero además ayuda a nutrir la sangre en general y a estimular la circulación en general. Los síntomas que serán muy característicos de esta fórmula van a ser eso, que tengan frío en las manos y en los pies, pero también en la nariz y en las orejas. También son claros síntomas como por ejemplo los típicos sabañones que salen en invierno por el frío. Eso implica un estancamiento en los Chiang Mai, ¿vale? Claro, también muchas veces es una fórmula muy interesante para las mujeres con menstruaciones irregulares o mujeres que tengan en sí las endometriosis o los miomas, ¿vale? Porque ahí sí que también estamos hablando de Chiang Mai, de venas más pequeñas. Esta fórmula es una fórmula que yo utilizo y me ha funcionado muy bien para casos de niños con autismo, ¿vale? Ayuda mucho a movilizar la sangre en áreas donde la sangre a lo mejor no está llegando del todo correcto. Entonces, claro, tiene que haber algún síntoma más, ¿vale? No es que utilice siempre con todos los niños que vienen con autismo, utilizo esta fórmula, pero es una fórmula que me ha funcionado muy bien en algunos casos de autismo, ¿vale? Lo comento por eso, porque creo que es una fórmula muy a tener en cuenta. Veis que esta fórmula lleva Angelica sinensis para tonificar la sangre, Paonia alba para nutrir la sangre, Canela en rama para calentar los canales y aliviar el dolor, desbloquea el yang y el chi y facilita el flujo de sangre por los vasos, la poria para fortalecer el bazo y drenar la humedad, regaliz tostado para aliviar el dolor y armonizar la fórmula, las semillas de azufaifa para nutrir la sangre y la quevia para desbloquear los vasos sanguíneos. Dan Qui Sinitan, una fórmula muy interesante. Wen Jin Tan. Wen Jin Tan es una fórmula para calentar los canales, dispersar el frío y el estancamiento, ¿vale? Aquí hablamos principalmente de una fórmula para mujer que tiene frío en abdomen y que eso le produce desarreglos menstruales, ¿vale? Esos desarreglos menstruales pueden ser tanto como una menstruación irregular o una menstruación con goteo o un flujo continuado, incluso una infertilidad, ¿vale?
Veis que esta fórmula está compuesta por evodia y canela en rama, que calienta los canales, especialmente el centro y el chongmai, ¿vale? Promoviendo además la circulación en los vasos. La angélica sinensis y el ligusticum, que avivan la sangre y eliminan el estancamiento. Lleva gelatina, y la raíz de peonia y la azucena enana nutren el yin junto con la angélica sinensis, pues nutren mucho la sangre. El ginseng ayuda a movilizar y a tonificar el chi. La pinelia seca la humedad y el jengibre fresco y la regaliz ayudan a regular la fórmula, además de nutrir el centro, calentar el centro, que es lo que busca esta fórmula. ¿Vale? Tao Hong Sibután. El Tao Hong Sibután es la fórmula que antes he nombrado. Es una fórmula para el estancamiento de sangre, pero también para la insuficiencia de sangre. Es una fórmula que tonifica la sangre, además de romper el estancamiento. Si veis, lleva el Sibután. El Sibután es la fórmula para la insuficiencia de sangre. Pues, entre su composición, pues vemos que lleva el ligusticum, que vigoriza la sangre y mueve el chi, la angélica sinensis, que nutre y activa la sangre, regulando el hígado y los riñones y alivia el dolor, la peonia alba, que nutre la sangre, preserva el yin y nutre el hígado, la rehmannia, que fortalece el hígado, riñón y nutre el yin de la sangre, la semilla de melocotón, que activa la circulación sanguínea dispersando lo que es el estancamiento, y la flor de cártamo, que activa la sangre y alivia el dolor. Esta fórmula es muy interesante para esto, para tener, si tenemos claro que hay un estancamiento de sangre, pero al mismo tiempo sospechamos que ese estancamiento de sangre se ha podido producir por una insuficiencia de sangre, o tenemos claro que hay una insuficiencia de sangre y sospechamos que puede estar derivando en un estancamiento. Utilizaríamos esta fórmula. Perdona, Juli, creo que ya te lo pregunté en su momento, pero no, por no echar atrás los apuntes. ¿No está contraindicado con gente que tome Adiro o Sintrón y cosas de estas? A ver, sí, me lo preguntaste en su momento. Y, a ver, está contraindicada. Ya lo comenté también en su momento. Realmente no. Yo te diría que no. Por supuesto, hay que valorar los casos. Las fórmulas chinas están hechas de una forma muy equilibrada. Entonces sí que es cierto que, claro, cuando están tomando productos químicos sintéticos que no tienen en cuenta en absoluto la biología real del organismo, hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, en este tipo de casos, muchísimas veces lo que hago es empezar con una dosis pequeña para que vaya mejorando, y entonces muchas veces pueden ir regulando, doy tiempo para que el médico pueda ir regulando la medicación no natural, la medicación química, vamos, lo que le estén dando el Sintrón o lo que sea. Realmente no me he encontrado nunca con ningún caso en el que les haya producido un problema, ¿vale? Esta fórmula, nunca. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta qué está haciendo el paciente, aparte de lo que nosotros le podamos recomendar o lo que podamos estar tratando nosotros, ¿vale? Hay que tenerlo siempre en cuenta. Y a partir de ahí, regular nosotros lo que hacemos en cualquier tipo de tratamiento, ¿vale? Ya sea a nivel así o a nivel psiquiátrico también, o a cualquier otro nivel. Yo nunca jamás recomiendo a un paciente que deje de tomar una medicación por mucho que yo considere que no la tiene que tomar o que no la necesita, la que sea, ¿vale? Pero claro, cuando a veces vienen a tal, bueno, pues tómate esto una temporada y hazte una analítica para que tu médico revisa cómo está, por ejemplo, tu colesterol, ¿no? Y oye, pues mira, me han bajado la medicación de colesterol, o
esas cosas suelen pasar, pero yo nunca les digo no te tomes la pastilla para el colesterol, aunque considero que es totalmente innecesaria y que no se debe de tomar. Pero esa es mi opinión y nunca la digo a los pacientes. Julie, Dime. ¿la fórmula de Taujon-Sibután pues, estaría indicada también para una endometriosis muy dolorosa? ¿O Sí. recomiendas mejor la anterior que has dicho de los Jim-Mae? Habría que ver el caso, ¿no? Sí, habría que ver el caso y habría que ver principalmente qué nos está contando el cuerpo de esa persona, dónde está la prioridad, porque el Taujon es una fórmula muy importante para el estancamiento de sangre, pero cuando hay también insuficiencia de sangre. Claro, entonces una endometriosis muy cañera puede no haber insuficiencia de sangre y entonces yo me iría mejor al Danquisitán, ¿sabes? Entonces habría que ver el caso porque cuando hay mucho dolor, por norma general, es puro estancamiento de sangre. Entonces a lo mejor me iría mejor al Danqui, pero si ves que hay síntomas, claro, también de insuficiencia de sangre, pues porque tiene mareos, porque la ves que tiene a lo mejor la lengua que te indica los estancamientos por abajo, pero por arriba está pálida, o ves que ella tiene palidez o tiene moscas volantes o cualquier síntoma de insuficiencia de sangre, entonces sí que recomendaría el Taujon en ese caso. Vale, sí, se lo di el otro día a una chiquita que había estado sangrando 2 meses por el DIU y estaba hecha polvo de fatiga, ya no podía hacer deporte, no podía casi ni caminar, no tenía ganas ni de cocinar para alimentarse y vino con muchísimo dolor y la he vuelto a ver una semana después y entre la sesión de acupuntura y el Taujon no tiene ningún dolor, duerme por la noche, ha podido caminar, o sea, estoy asombrada. Sí. Sí, está. Bueno, en general las fórmulas que estamos estudiando, en general son buenas. Hay algunas que rara vez se utilizan. Yo es posible que incluso algunas de las que os haya comentado no la haya tenido que utilizar nunca jamás, ¿no? Pero realmente la fitoterapia, la acupuntura de por sí, todos conocéis la acupuntura es genial, la acupuntura funciona muy bien, pero la fitoterapia es algo más para mí, sobre todo en insuficiencias, ya lo comenté en su momento, creo, cuando hablamos de un estancamiento, la acupuntura va muy bien para los estancamientos y la fitoterapia va igual de bien para los estancamientos. Cuando hablamos de excesos, la acupuntura para mí es lo mejor para un exceso, ¿no? Cuando hay un exceso de llano, un fuego de corazón, considero que la acupuntura es mucho más efectiva que la fitoterapia, pero la fitoterapia es muy efectiva también porque yo trabajo con muchas personas con las que trabajo solo con fitoterapia, pues porque trabajo por medio de online, vamos, y trabajo solo con fitoterapia y les funciona muy bien. Pero para insuficiencias la fitoterapia es mejor que la acupuntura, entonces realmente es muy interesante el aprender a dominar las dos cosas, la fitoterapia y la acupuntura, y el Taujon es una fórmula que para mí muy buena, la utilizo mucho, que me gusta. Ay, que me alegro mucho por tu paciente. Sí, tenía un poco de duda porque al estar gordita tampoco sé si tiene humedad aparte que le esté haciendo la endometriosis, que no solamente sea el coágulo, o sea, la sangre. Pero bueno, empecé por aquí. Claro, es que muchas veces es eso lo que tenemos que hacer, ver cuál es la prioridad o cuál consideramos que es la prioridad en ese momento. Bueno, es ir, resolver y con el tiempo, muchas veces la humedad se puede regular regulando el organismo en general, ¿no? Cuando tomamos fórmulas si os dais cuenta, las fórmulas para tonificar la sangre, por norma general, tonifican también el bazo, porque es necesario, para hacer sangre es necesario bazo, casi que como primordial. Entonces, si estamos con esa fórmula de la insuficiencia de sangre tonificando el bazo, a fin de cuentas estamos ayudando también a eliminar la humedad, porque cuando tonificamos el bazo, la humedad también se va dispersando. Entonces, bueno, y si no, pues con el tiempo, si resuelve el estancamiento de sangre
y ves que ya la prioridad es la humedad, pues trabajarías con una fórmula de humedad o con acupuntura para la humedad. Vale, muchas gracias. A ti por compartir, es muy interesante este tipo de comentarios. Sí, es que en una sesión yo pensaba que iba a estar un poquito mejor o tal, pero es que me dijo, es que ya al día siguiente se me quitó el dolor, he podido dormir, he podido caminar, hasta estaba impresionada, digo, jo. Claro, sí, no es así. Hay casos que parecen complicadísimos y que se resuelven muy fácilmente y luego pasa lo contrario, casos que parecen fáciles cuesta resolver, pero bueno, eso es la maravilla de la medicina china. Gracias. Nada. Wei Zi Fu Ling Wan. Esta realmente se llama píldora de canela y poria, por lo que os podéis imaginar que esta es para el estancamiento de sangre, pero va a trabajar mucho lo que es el centro. ¿Vale? Ayuda a dispersar el estancamiento de sangre, activar la sangre y eliminar las masas. Trabaja mucho lo que es la parte de útero en mujeres, todo el tema de problemas de embarazo. Sabéis que la canela ayuda a desbloquear y es muy movilizada, es muy calentadora del centro, ¿no? Además ayuda a promover el chi. Y el apoyo con la poria ayuda a movilizar aún más los líquidos y la sangre en particular, ¿vale? También lleva la Paeonia rubra, que limpia el calor y activa la sangre, eliminando el estancamiento. La peonia, que activa la sangre eliminando los estancamientos. Y la semilla de melocotón, que ayuda a dispersar los estancamientos y a vigorizar la sangre. Esta es una fórmula que se usa principalmente para la mujer, para problemas de quedarse embarazada, para inestabilidad fetal también, para la sensación de peso en el pelvis. Hay mujeres que te hablan de un síntoma característico es, hay mujeres cuando les baja la regla tienen la sensación de tener un sobrepeso en la zona, incluso como si alguien les estuviera cogiendo del pubis y estirando hacia abajo, ¿no? Esa sensación extrema de peso. Esta es una de las fórmulas que ayuda a aliviar ese tipo de sensaciones, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, es una fórmula que ayuda con problemas de embarazo. Yo la utilizaría previa al embarazo. En teoría, esta fórmula también se puede utilizar para embarazos inestables, pero conforme están las cosas aquí, yo no daría una fórmula para un estancamiento de sangre a una mujer embarazada, ¿vale? En teoría esta fórmula lo vale, lo sirve y se podría hacer, pero yo la intentaría trabajar basándome en los síntomas que tuviera. Pues si considero que hay que fortalecer la sangre, pues con una de sangre, o si considero que hay que fortalecer el bazo para ayudar a contener, con una de bazo, ¿vale? Aunque esta pudiera ser la más indicada. Estancamiento de alimentos. Bueno, el estancamiento de alimentos, por norma general, se produce principalmente por comer demasiado o muy rápido o muy intranquilo, ¿vale? Eso es en teoría el motivo principal del estancamiento de alimentos. Realmente mi práctica lo que me ha dicho es que también se produce estancamiento de alimentos por una debilidad de chi de bazo, o también se produce estancamiento de alimentos
que está muy relacionado con lo que ya he dicho de comer demasiado rápido o comer demasiado o intranquilo por comer mientras se está trabajando, ¿vale? Es algo que se repite muchísimo en consulta. Personas que tienen estancamiento alimentario y cuando les dices, bueno, pero ¿tú cómo sueles comer? Y no, tal, pues, hombre, pues no, como un poco rápido porque, claro, normalmente pues, soy abogado, tengo muy poco tiempo, comen sentado, están mirando no sé qué mientras están comiendo. Claro, eso hace que el alimento no pueda moverse adecuadamente porque sabéis que el estómago para trabajar correctamente lo que necesita es mucha sangre. Por eso se produce el síndrome postprandial en las personas que tienen insuficiencia de chi y en bazo, porque el bazo tiene que hacer el trabajo de ayudar al estómago dándole calor y haciendo esta digestión y al mismo tiempo coger esos alimentos y ayudarles a producir la sangre. Claro, si no comemos adecuadamente, no comemos tranquilamente, nuestro cuerpo no puede generar y termina estancando los alimentos. Eso no implica que tengamos siempre el estómago con alimentos, pero sí está, pues eso, ¿qué lleva un estancamiento de alimentos? Pues una falta de apetito, una sensación de distensión y plenitud, normalmente produce vómitos y náuseas y el vomitar alivia, ¿por qué? Pues porque el estómago no está pudiendo digerir adecuadamente esos alimentos y entonces le alivia el poder eliminarlos con el chi contracorriente. También el aliento fétido, los eructos, las regurgitaciones. Por supuesto, se produce insomnio debido a los alimentos estancados también. Es un insomnio que no altera el Shen, es un insomnio que no pueden dormir porque sienten pesadez en el abdomen. Y, como os podéis imaginar, la lengua va a tener una capa espesa. Os he mostrado la lengua que veis aquí, la de la capa blanca, es, como os podéis imaginar, aquí es estancamiento de alimento con humedad frío, ¿vale? Esta otra no es muy exagerada, ¿vale? Pero ya tiene aquí un estancamiento de alimento en calor. Sabéis que un poquito de capa saburral amarilla es incluso sano porque el calor del estómago sube y que haya un poco de calor de estómago es sano porque lo necesitamos para hacer bien la digestión. Pero cuando se vuelve más amarilla, llega más hacia allá la zona de estómago en sí, ahí nos está indicando que tenemos un estancamiento de alimentos también. ¿Qué nos puede causar este estancamiento de alimentos? Pues digestiones lentas y pesadas, la obesidad, el insomnio, la litosis, la constipación, diarreas también, regurgitaciones ácidas, úlceras péptidas, pero incluso la enfermedad de la celiaquía. Y vamos a ver una única fórmula para el estancamiento de alimentos, que es el Bauge-1. Esta fórmula a mí también me gusta mucho. El Bauge-1 tiene función digestiva y para armonizar el estómago, ayuda a eliminar el estancamiento de alimentos. Yo la utilizo, esta fórmula también, para intolerancias alimentarias, porque, bueno, ayuda también a las intolerancias alimentarias. Tened en cuenta que al ser una fórmula para armonizar el estómago, también fortalece el bazo. Y entonces ayuda al digestivo en general a asimilar mejor los alimentos. Por norma general, las intolerancias alimentarias, por ejemplo, hablamos particularmente de la celiaquía, se dan por faltas de enzimas en el intestino.
Esta fórmula ayuda a eso, ayuda a poder asimilar, a poder producir, en cierto modo, esas enzimas que nuestro cuerpo necesita para asimilar los alimentos. Vemos que esta fórmula está compuesta por espinoálvar, que disuelve todas las bebidas y los alimentos acumulados y estancados, especialmente las carnes y las grasas. El espinoálvar es la emperatriz en esta fórmula. Luego lleva levadura fermentada, que ayuda a disolver los alimentos, a vigorizar el bazo y a transformar el alcohol y los fermentos. Aquí os nombro también la cebada germinada. ¿Por qué? Porque en las fórmulas que se producen dentro de España no llevan levadura fermentada porque no se puede incluir como complemento alimenticio. Y entonces la sustituyen por cebada germinada. Que aunque la cebada en sí sea un producto con gluten, la cebada germinada en sí tiene muy poco gluten, y dentro de la fórmula es inapreciable el gluten. De todos modos, si le preguntáis al laboratorio os va a decir que no lo pueden tomar celíacos, ¿vale? Yo la he utilizado. La primera persona con la que probé las primeras personas con las que probé esta fórmula fue con mi hijo pequeño y conmigo. Y bueno, nos funcionó muy bien y bueno, por eso después empecé a utilizarla con otras personas y realmente ayudan a solucionar los problemas derivados de una celiaquía y de otros tipos de intolerancias alimentarias. Bueno, siguiendo con la fórmula, lleva pinelia, que armoniza el estómago y desciende el chi, reduciendo la digestión. Lleva poria, que tonifica el bazo y el yaun medio, disolviendo la humedad. Lleva cáscara de mandarina, que regula el chi y ajusta el medio. Y lleva las semillas de rábano, que descienden el chi y la acumulación de flema. Y esta, junto con el espino blanco, la cebada y la cáscara de mandarina, trabaja sobre la distensión abdominal, los borborismos, los eructos y todo tipo de estancamiento ya en el intestino. ¿Vale? Bueno, no sé exactamente en qué hora andamos porque no tengo el reloj a mano, son -10, pero mi intención era dar hasta aquí hoy de teoría, porque no quiero machacaros demasiado. Creo que las humedades las dejaremos para mañana. Por lo que os ha surgido alguna duda ahora mismo, ¿tenéis algo que preguntar sobre los estancamientos, sobre esta fórmula o cualquier otra cosa? Julie, los reflujos, por ejemplo, gastroesofágicos, se podría resolver, bueno, casi siempre suele ser también por estancamiento de chi de hígado que ataca al sistema digestivo, pero hay personas en las que no está tan claro o está ahí un poco más intentar regular el chi a contracorriente. Es un chi a contracorriente, pero personas que llevan muchísimos años tomando omeprazol como ya de por vida y cosas así, ¿sería con fórmulas de estancamiento de chi? Vale. Las regurgitaciones, que sabemos que es un chi contracorriente, tendrías que diferenciar si es debido a un estancamiento de chi en sí por madera que ataca tierra, o si está también relacionado este tipo de estancamiento alimentario. ¿Vale? Hay que analizar un poco los síntomas en sí de la persona, si nota esa pesadez de comer o esa falta de apetito. Está muy relacionado con este tipo de estancamiento alimentario. Esta fórmula
por ejemplo, había una persona que tenía muchísimo chi contracorriente, ¿no? De hecho, no podía dormir acostado porque automáticamente le subía. Y tenía que dormir, bueno, se compró una cama y dormía un poco levantado para poder dormir. En sí, no tenía síntomas de estancamiento de chi claros. Sí que era una persona que le gustaba comer mucho, pero bueno, yo le recomendé el Bauge1 y en acupuntura le puse una única aguja en REDMAI 12, una aguja larga en REDMAI 12. En un mes empezó a poder dormir, porque claro, él decía que su gran problema de dormir así era que no podía dormir al mismo nivel que su pareja. Entonces empezó a poder bajar la cama y en un mes podía dormir perfectamente tumbado. Tardaba un poco más en que desaparecieran por completo los síntomas después de comer, justo después de comer. Pero sí, las regurgitaciones hay que tener en cuenta, es un estancamiento, es un chi contracorriente, pero por norma general se produce por un estancamiento, que puede ser o de alimentos o de chi de madera que ataca tierra. Entonces, mira a ver la parte, si está más en la parte emocional a lo mejor, que pueda ser el xiao yao, ¿no? O si ves que está muy relacionado con el tema alimenticio, y utilizar el Bauge1. Vale, era una persona como muy activa, muy hiperactiva, con mucho movimiento y no se le calmaba el dolor al apretar. Bueno, tenía también pitidos, pero es verdad, no se le calmaba al apretar, no se le quitaba. Entonces era como por exceso, ¿no? Por exceso, sí, ahí parece que sea por exceso de hígado, pues eso, madera que taca tierra. Yo pues seguramente utilizaría a ver cómo lo notarías a él emocionalmente, ¿no? Pero el xiao yao puede ser una fórmula muy interesante para una persona así. O sea que hasta con el xiao yao se puede corregir un reflujo de años de estar tomando omeprazol años y años. Tenemos un problema con el omeprazol. Y es que el omeprazol realmente produce insuficiencia de chi de bazo. Entonces, empeora, a la larga empeora realmente el reflujo. Porque el bazo no puede contener bien el chi, no puede dirigirlo, no puede hacer bien su función de transporte y transformación de los alimentos, no puede ayudar al estómago. El estómago tiene que dirigir la energía hacia abajo. Si la energía va hacia arriba es porque en la tierra tenemos algún problema de debilidad, casi seguro. Entonces, es una bomba realmente el omeprazol. Se toma como si no fuera nada, como si no pasara nada, pero realmente produce a la larga una debilidad de chi de bazo. Entonces, Sí. peora el caso. Entonces, Estaban empeorando y estaban pensando en darle doble omeprazol. pues ya ves. Entonces, claro, sí, seguramente necesitaría una fórmula como el xiao yao para ayudar a una madera que ataca tierra, ayudar a fortalecer el bazo en sí y ver con un poco de paciencia, porque si lo lleva de años y sigue tomando el omeprazol, pues es un poco como ir remando contra corriente. Pero bueno, es lo que hay que hacer en la gran mayoría de los pacientes que nos vienen a consulta, remar contra corriente, porque la mayoría vienen medicados de medicaciones que algunas de ellas son realmente causas de síndromes de medicina china. Pero es lo que tenemos. Sí, vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna duda más en este momento? Bueno, pues si en este momento no tenemos ninguna duda más, como son las 12, vamos a hacer el parón y sería interesante que decidierais cuál de vosotros se va a prestar para
continuar con los diagnósticos y recomendaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ir pensando en vuestros síntomas y en 5 minutos nos volvemos a ver y empezamos a analizar entre todos.